¿Alguna vez, al hacernos un corte, nos hemos detenido a pensar en el proceso que hace que la hemorragia se detenga? Lo damos por hecho, pero detrás de ese simple acto hay un sistema de emergencia increíblemente complejo. Hoy vamos a desglosar cómo funciona este sistema y, sobre todo, qué pasa cuando alguna de sus piezas críticas falla. La respuesta está en un proceso biológico que tiene que ser súper rápido y, perfectamente coordinado. Se llama hemostasia. Es como un ballet increíble de células y proteínas que trabajan juntas para sellar cualquier fuga en nuestros vasos sanguíneos. Básicamente, se aseguran de que la sangre se quede justo donde tiene que estar. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Pensemos en la hemostasia como un equipo de respuesta de emergencia de élite, ¿de acuerdo? Y este equipo está dividido en dos unidades súper especializadas que tienen que actuar en una secuencia perfecta para poder controlar la situación. Entonces, aquí está el gran reto del cuerpo. Necesita mantener la sangre líquida para que fluya por todas partes, pero al mismo tiempo tiene que estar preparado para solidificarla al instante justo donde hay una herida. Este equilibrio tan delicado se logra a través de dos etapas principales, la hemostasia primaria y la secundaria. Y aquí es donde vemos esta división del trabajo que es, la verdad, brillante. Primero, las plaquetas son como los paramédicos, los primeros en llegar a la escena. Se amontonan y forman un tapón temporal. Pero ojo, eso es solo un parche rápido. Inmediatamente después llega el equipo de construcción, que es la cascada de coagulación, para levantar una estructura de fibrina mucho más fuerte y duradera. Esa es la que sella la herida de verdad. Perfecto, ya entendemos el plan de acción. Ahora veamos qué pasa cuando la primera unidad, este equipo de respuesta plaquetaria, no da la talla. ¿Qué sucede si no hay suficientes trabajadores o si los que están, no funcionan como deberían? Bueno, el término técnico para esto es trombocitopenia. Esto significa simplemente tener un conteo de plaquetas por debajo de 150,000 por microlitro. Y puede pasar por varias razones, O la médula ósea, que es la fábrica, no las produce, o el cuerpo las está destruyendo más rápido de la cuenta, o incluso el vaso que las secuestra. Y claro, las consecuencias se notan, se ven. Como ese tapón inicial es muy débil, el sangrado ocurre en los vasos más chiquitos y superficiales, como los de la piel y las mucosas. Por eso vemos las petequias, esos puntitos rojos, o la púrpura, que son básicamente moretones que salen con mucha facilidad. Los sangrados de nariz o de encías también son un signo súper clásico. Ahora pasemos al segundo equipo, al equipo de construcción. A veces, los primeros respondientes, las plaquetas, hacen su trabajo perfecto, forman el tapón inicial, pero el equipo de construcción, los factores de coagulación, simplemente no pueden terminar la obra. Las hemofilias son el ejemplo perfecto de esto. Son trastornos hereditarios donde falta una pieza clave. En la hemofilia A, el que falta es el factor 8. En la hemofilia B es el factor 9. Sin estos ingenieros, la estructura de fibrina simplemente no se puede construir bien y el coágulo nunca llega a ser estable. Y esto, en el laboratorio, deja una huella muy clara. Hay dos pruebas clave que miden la velocidad de la coagulación, el TP y el TTPA. Pensemos en ellas como dos cronómetros. En las hemofilias, el TP suele estar normal, pero el TTPA, que mide justo la parte de la construcción donde trabajan los factores 8 y 9, sale prolongado. O sea, la sangre tarda demasiado en coagular por esa vía específica, y esa es una pista diagnóstica crucial. Hasta ahora hemos visto fallas en equipos específicos, pero hay condiciones médicas tan graves que no afectan solo a una parte, sino que llevan a todo el sistema de emergencia a un estado de caos absoluto. Esta frase, que parece una contradicción, es la clave de una de las complicaciones más temidas, la coagulación intravascular diseminada, o CID. Aquí, el sistema de coagulación se activa de forma masiva, por todo el cuerpo, sin control, formando miles de pequeños coágulos donde no debería haberlos. Esta activación masiva, como se imaginarán, consume todos los recursos. Las plaquetas se agotan, los factores de coagulación se gastan, por eso tanto el TP como el TTPA se prolongan. Al mismo tiempo, el dímero D, que es básicamente el escombro que queda cuando se rompen los coágulos, se dispara, lo que nos dice que el cuerpo está formando y destruyendo coágulos como loco.
El resultado es la tormenta perfecta, coagulación por todos lados que, irónicamente, lleva a un riesgo altísimo de sangrado, porque ya no quedan soldados para defender de una hemorragia real. Y ojo, esto no es un problema para nada raro. Para que tengamos una idea, un estudio en una unidad de cuidados intensivos encontró que casi el 60% de los pacientes ya llegaban con alguna alteración en la coagulación. Esto nos muestra lo común y grave que pueden ser estos desequilibrios, sobre todo en personas que ya están críticamente enfermas. Bien, ya vimos los diferentes tipos de fallas, en los primeros respondientes, en el equipo de construcción y hasta un colapso total del sistema. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar rápidamente dónde está el problema? Pues miren, la pista más importante viene de observar el tipo y sobre todo la localización del sangrado. Los problemas de plaquetas causan sangrados superficiales en la piel y las mucosas. En cambio, los problemas con los factores de coagulación provocan sangrados profundos, típicamente en las articulaciones, lo que se conoce como hemartrosis o en los músculos. Aquí lo tenemos resumido en claves diagnósticas, a modo de chuleta mental. Si vemos petequias, lo primero que hay que pensar es en plaquetas. Si hay sangrado en una articulación, pensamos en factores de coagulación. Un TTPA prolongado, pero con todo lo demás normal, nos orienta muchísimo hacia una hemofilia. Y si ya vemos que todo el panel está alterado, TP, TTPA y plaquetas bajas, la principal sospecha tiene que ser una CID. Al final, todo esto se reduce a un equilibrio extraordinariamente delicado. El cuerpo camina literalmente en una cuerda floja cada segundo, entre la necesidad de evitar coágulos que no queremos y la de estar listo para formar uno que nos puede salvar la vida. Este equilibrio dinámico y constante es, sin duda, una de las grandes maravillas de la biología y es absolutamente esencial para nuestra supervivencia.